Hola, buenas. Hola. Hace unos días llegamos a Portobelo desde Ilhabela navegando 3 días en condiciones bastante desafiantes, con viento de más de 30 nudos, o sea, casi 60 km por hora, olas de 3 metros. Constantes, ¿no? Todos los días. Sí, sin descanso. Estuvo duro, desafiante. Van a ver una mezcla de imágenes, tanto de la cámara como de los celulares, porque la verdad que las condiciones estaban tan duras afuera que costó hacer un material mayor que lo que podemos mostrarles ahora. Y vamos a, en este video, reaccionar junto con ustedes, vamos a verlo, vamos a ver todas las escenas que grabamos como pudimos en este viaje. Y este es un video nuevo para ustedes. Somos Manu y Rau. Desde hace un año vivimos a bordo del Tupac Amaru, de forma simple, compartiendo lo que somos y aprendiendo en cada puerto. Este no es un viaje para escapar, sino para habitar el mundo de otra manera. Partimos desde La Paloma, Uruguay, y elegimos Solmar como hogar. El Tupac Amaru es un Albion 36, un velero de acero diseñado por Gilbert Caroff. Con sus 36 pies de eslora y un casco fuerte como un tanque, este barco fue hecho para cruzar océanos y tiene historias que lo prueban. Después de recorrer Europa, África y América, la pandemia lo dejó varado en Uruguay. Y ahí es donde entra Raúl. Lo encontró a principios del 2024 en un estado casi de abandono y lo compró por un precio simbólico. Vio en él algo más que un barco, un proyecto, un sueño, un hogar. Durante meses se dedicó a repararlo con sus propias manos, velas, timón, electricidad, motor y cada rincón del casco, hasta que en noviembre los dos zarpamos. El barco sigue en reparación, pero ahora lo hacemos mientras viajamos y vivimos en él. Aún nos falta mucho, pero el Tupac ya navega a la perfección y es sin dudas nuestro hogar flotante. Nuestra vida es atípica, un poco al borde del sistema, no acumulamos cosas, no seguimos un rumbo fijo, no tenemos muchas certezas, pero sí el propósito de mostrar que otra forma de vivir puede ser posible. Nos sentimos agradecidos y felices de poder vivir en contacto directo con el mar y la naturaleza, y creemos que puede ser lindo compartirlo. Si te dan curiosidad los barcos, el mar, las reparaciones, las estrellas o simplemente la idea de habitar el mundo de otra manera, seguinos en esta travesía. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru. Bueno, ahí estamos en Ilhabela. Bueno, esto es en el Yacht Club Ilhabela el día anterior a partir, a zarpar, preparando el barco, repasando la maniobra. Estábamos midiendo en realidad ahí también las velas, porque tenemos que armar el plano bélico oficial del barco actualizado. Exactamente, necesitamos saber cuánto miden bien nuestras velas, porque bueno, esperamos poder en algún momento comprar unas nuevas o que alguien nos patrocine unas nuevas o algo híbrido tal vez, pero bueno, necesitamos renovar las velas del Tupac. Y bueno, pudimos grabar no tanto en este video como les contábamos antes, porque el barco rolaba mucho. Ese es el movimiento del roleo, ese movimiento lateral, que es el movimiento que también hace a la tripulación desgastarse más de lo normal. El primer día yo lo pasé bastante mareado, Manu también lo sufrió. Y bueno, realmente afuera las condiciones estaban muy duras. Así es la mañana antes de zarpar. Es minutos antes de que soltáramos amarras. En el video del medio estamos cargando combustible. Y ahí yo estuve así todo el día previo mirando la previsión de olas, porque ya veíamos 3-4 metros de olas todos los días que nos esperaban, en todas las zonas que nos esperaban. Así que yo estaba un poco nerviosa con eso porque me suele marear bastante, sobre todo cuando hay así olas de través. Sí, esas olas de través justamente, o de aleta, que las tuvimos casi todo el viaje, son las que producen ese movimiento de rolido que es tan incómodo. Pero bueno, hacia allá fuimos. Sabíamos que afuera las condiciones iban a estar muy duras. Sabíamos también que más adelante nos íbamos a quedar sin viento si la esperábamos y demorábamos la salida. Y sin viento, pero con esas olas iba a ser aún peor. Así que bueno, aprovechamos el viento que había, que era un nordeste bastante fuerte, con rachas de arriba de 30 nudos. Y decidimos zarpar. El timón de viento estrenando pintura y conduciéndonos con total seguridad y todavía en el medio del canal entre San Sebastián e Ilhabela. Todavía tranquilos, ahí el primer día pudimos estar afuera, estábamos los dos bien, porque todavía estábamos ahí protegidos entre las islas, pero ya se sentía el viento fuerte, ya las olas tenían 1,5 metros tal vez por ahí. La cámara encima, nosotros tenemos solo una GoPro que encima tiene el estabilizador y todo eso, entonces la verdad es que no parece mucho más calmo que lo que era, pero después vamos a poner algunas imágenes del celular que se ve un poquito más realista de lo que es. Ahí ese primer atardecer, fuimos casi todo el viaje usando solo una vela de proa, salvo el último día, ya sea la Genoa con distintos tamaños o el foque.
porque bueno, eso nos da buenas condiciones de maniobra y bastante seguridad para no trasluchar en caso de que por algún motivo el timón de viento perdiera el rumbo. Nos falta un tangón, como se ve ahí. Por momentos todavía el resguardo de la isla, a sotavento de la isla, digamos, de la vela. Por momentos el viento se murió, pero enseguida salimos de la zona de influencia de la isla y bueno, se levantó el viento que esperábamos, que sabíamos que iba a haber, y las olas crecieron y crecieron. Y crecieron. Sí, realmente era un mar de viento bastante fuerte, que bueno, todavía es la primera noche. Así que todavía no creció, pero ya van a ver en el segundo día las imágenes que pudimos hacer. Ahí todavía estábamos muy descansados, muy bien, aprovechamos y pescamos una caballa grande. Uh-huh. Y íbamos dejando atrás y la vela. Ya se ve un poquito de rolido. Y empezábamos a estar, sí, ahí más mar abierto. Atrás. Y tuvimos un atardecer súper lindo. Escénico. Sí. Así que nada, estamos acá viendo con ustedes las imágenes. Tomando unos mates. Tomando unos mates, porque bueno, no pudimos eso como hablar en el video ni nada, porque bueno, yo en particular estuve muy mareada. A mí me cuesta mucho el tema de los mareos. Y bueno. Pero ahí estaba haciendo su primer guardia, muy bien. Hice una guardia. Yo sabiendo eso, aprovecho a descansar al principio hasta que, bueno, ya hasta empieza. que quiebro. Es bueno que pueda hacer guardias, eso demora bastante el malestar, pero bueno, enseguida cuando sale de una guardia, pues se cansa, por lo que sea, ya lo sufre. Y yo la primera noche también lo sufrí, estuve bastante descompuesto, lo que tomaba, comía, lo devolvía también. Sí. Pero la verdad que me repuse enseguida y lo pude disfrutar el resto del viaje. Fue la primera vez que yo te vi mareado a vos, nunca lo había visto mareado. Pero bueno, hubo olas muy intensas. Se cayeron cosas del barco que nunca se habían caído adentro, como hubo así mucho movimiento lateral, mucha inclinación. Que no se mareó nunca, yo no conocí el marinero que nunca se haya mareado, pero bueno, quizás exista, no lo sé. Pero sí, a todos en algún momento nos llega. La verdad que igual, en el momento te convertís en una persona muy miserable, te querés morir de sentirte tan mal y estar perdiéndote de disfrutar, pero después cuando llegás lo volverías a hacer porque el mal de mar pasa y los recuerdos de estos viajes quedan. Es alucinante poder cruzar el mar de esta manera, navegando a vela. El otro día que le contábamos a tu amiga Petty sí, esto del mal de mar y que después igual lo querés hacer de vuelta, nos decía que es como, a ella le hacía acordar como al parto, como que había tenido su primer hijo y dijo nunca más y después tuvo 4, ¿no? Como que sí. Nos decía eso. Ahí están las imágenes del primer amanecer que filmé ahí en mi guardia. Bueno, estos viajes yo hago guardias así bastante intermitentes en las que descanso un cachito, salgo a ver que esté todo bien, vuelvo a descansar, salgo a ver que esté todo bien. Realmente el barco afuera, las condiciones estaban muy duras, mucho viento. Sí, en los videos la verdad que no se aprecia, Y el viento quita mucho el calor, necesitas descansar adentro, protegerte de eso. Y bueno, el barco va muy bien con el timón de viento, el Aries. Fred. Es un Aries de los 80, fabricado en Inglaterra, que bueno, lo recibimos ya con nombre, se llama Fred the Turner, en honor a creo que un tío del dueño anterior, que bueno, lo bautizó de esa manera y es un gran amigo a bordo. El dueño anterior te pidió que conserves el nombre del timón de viento. Esas cosas no se cambian, los nombres de los barcos. No somos supersticiosos, pero bueno, es una tradición linda que ya viene con el barco. El nombre de nuestro barco, el Tupac Amaru, no lo pusimos nosotros, ya venía así. Es el nombre original que los franceses que lo construyeron se lo pusieron. Uh-huh. No sabemos bien por qué, pero nos gusta. Habrá gustado y a nosotros también. A mí me encanta, tiene mucha personalidad, parece que le acompaña un espíritu enorme. De hecho, bueno, no sé, tiene un montón de detallecitos escritos Tupac Amaru, por ejemplo en las griferías de la cocina, cositas así que el primer dueño le hizo. Uh-huh. A ella se veía el mar creciendo, todavía recibiéndolo por la aleta. La primera noche recibimos una ola de través que inundó el cockpit, nos asustamos bastante. Sí. Porque el timón de viento, si bien hace un rumbo bastante cierto, con el viento de aleta, de popa, quizás zigzaguea un poco. Y en ese zigzagueo, bajando una ola, la ola que venía atrás nos agarró de través en una rompiente que bueno, inundó el cockpit y entró bastante agua.
Sí. Ahí empezamos a dejar cerrada la escotilla principal del barco también. Todo cerrado porque algunas olas cada tanto nos pegaban, nos rompían arriba básicamente. Sí, pocas igual, una cada tanto, Sí, muy cada una tanto. cada Ahí se tanto. puede ver el viento en el agua, que ahí uno da una dimensión también de Ujú. los que han navegado en estas condiciones. Ese viento así sobre la superficie del agua, el viento que arrastra la espuma, es viento de arriba de 30, 35 nudos. Y bueno, el barco comportándose con mucha seguridad. Ujú. La verdad que nos da mucha seguridad el Tupac. Ahí Sí. ven que el piloto automático se atravesó un poquito. Ahí teníamos, Corregiste. sí, también en esta configuración de vela con la mayor, con 3 rizos tomada, el barco va un poco más a la orza. Pero bueno, al mismo tiempo nos da más capacidad de maniobra. Ahí se ve un poquito más. Estos videos son del celo igual, mira, todavía estabas ahí en la cubierta, o sea, no era el momento de me voy adentro, pero ya No, se sí. empieza a ver cómo va creciendo y con el celular se ve un poquito más la perspectiva. Estaba duro, yo Estaba duro. en ese momento salía a filmar un toquecito y me volví a guardar. Estaba duro, sí. Porque sí, si por más que hubiera un poco de sol, esas olas y el viento te desgastan mucho. Ahí pegó un poco, voló el agua. Esto es con la GoPro de nuevo. Se ve que el barco también hacía muy buena velocidad. Ah, sí, fuimos como 7 nudos. Por momentos, sí. momentos. Hicimos un promedio de 5 nudos, que para este barco es un muy buen promedio. Es un barco muy pesado, como 14 toneladas pesa el Tupac. Y sí, necesita mucho viento Sí. en general. De hecho, casi no usamos el motor en el viaje, solo para cargar un poco las baterías el último día, Ujú. porque no lo necesitábamos. Y bueno, las últimas 15 millas que nos quedamos sin viento. Y ahí vamos, rumbo suroeste, con el viento en este momento ya recibiéndolo del norte. Así que sí, por la aleta de estribor. Ahí se ve un pesquerito adelante. Muy pocos barcos nos cruzamos. Sí, también no estaba para salir. Después vimos cuando llegamos a Portobelo que todos los pesqueros todos estaban todos resguardados ahí en no sé qué es una bahía esto. Sí, en la Una bahía. bahía, acá atrás de la isla de atrás de la Portobelo, isla. digamos. Y dijimos, claro, están todos acá resguardados esperando que pase esto. Porque... Así que bueno. Sí, pero ahí llegamos nosotros. Antes de salir nos cruzamos al velero Maui, Maui, en Isla Vela. argentino. Sí, que acababan de llegar a Isla Vela, más del norte también, o sea, aprovecharon este frente, pero unos días antes. Llegaban de Angra Llegaban de Angra. y nos dijeron que afuera estaba muy duro. Ya nos avisaron que estaba muy picante, nos dijeron. Nos hizo dudar un poquito qué hacer, pero bueno. Ahí está la caballa. Sí, se enganchó, el señor se enganchó mucho y no lo podía soltar y bueno, lo dejé ahí tocando. Sí, estaba muy movedizo para estar ahí. Corté la cabeza. Sí. Ahí dejé de pescar también porque bueno, no estaban las condiciones para pescar. Mira cómo se ven olas ahí rompiendo. Plumas. Y ahí ya el último atardecer, ya estábamos haciendo un poquito más oeste, ¿no? Claro, el último día hicimos Yendo rumbo a Portobelo. oeste, ya a partir del mediodía, a la mañana tuvimos un chaparrón fuerte que Yo ni me enteré, creo. cayó muchísima agua a la mañana del tercer día y después de ese chaparrón el viento empezó a amainar y quedó una brisa del norte que aprovechamos con toda la vela mayor y toda la Genoa a hacer el mejor rumbo oeste que podíamos y llegar a Portobelo. Queríamos llegar antes que anochezca, pero bueno, el último rato nos quedamos sin viento y por eso usamos el motor. Pero la verdad que esa última tarde estuvo muy agradable. Yo ya ahí estaba re bien, comiendo, tomando mate, disfrutando. Yo intentando recuperarme de a poquito, ya afuera, ahí viendo el atardecer, todavía un poco mareada, Sí. sin comer mucho ni nada, pero bueno, ya Así estaba está nuestra mucho más Genoa. tranquilo. Esa es nuestra Genoa, la verdad que tiene más millas que, que nadie. Pero se está descosiendo un poco, Se está descosiendo un poco. y ahí en está el algunos foque, lugares. que Está, no lo usamos al final. está remendada en muchos lados. Ya la Genoa está necesita cambio. Bueno, así se ve nuestra derrota. Como se ven todo el arco, ese que describe el barco es por el timón de viento y el viento que va borneando del noreste al norte. Y el último tramo, la mura de estribor en el que hacemos rumbo más oeste. Ahí yo avisando que llegué viva, que llegué bien, que nadie se preocupe. Recuperada pero despeinada.
Y bueno, y estábamos limpiando todo porque se cayó todo, fue todo un caos adentro. Volaron algunas macetas. Volaron más, se voló de todo, porque bueno, hubo mucho rolido que no lo esperábamos. Y después pudimos comer ahí la caballa al llegar. Así que bueno. Ese es nuestro viaje. Linda navegada. Linda navegada. Ahora nos esperan algunas más. Bueno, espero les haya gustado. Chao. La navegación fue bastante dura y estamos acá viendo las imágenes que recopilamos.